Campus e-Virtual de Confandi, el espacio donde la educación y la tecnología se encuentran. Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast del Campus e-Virtual de Confandi, Tardeando con las TIC. El día de hoy tenemos, como siempre, una gran invitada marca Confandi. Ella es Mónica Viviana Burbano. Mónica ha liderado procesos de formación ciudadana, promoción, lectura accesible, difusión de noticias en señas y la programación en actividades artísticas y culturales inclusivas. Y de esta forma ha podido generar unos espacios de participación, de expresión y de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad sensorial. Definitivamente, ese sello que la diferencia es que se destaca por su compromiso ético, por la sensibilidad intercultural, por las habilidades pedagógicas y una constante búsqueda de estrategias creativas que garantizan una comunicación efectiva y un acceso equitativo a la información. Mónica, ¿cómo estás? Qué dicha tenerte hoy por aquí. Hola Susana, bien, gracias a Dios, con mucha motivación porque me invitaron, ya que es un tema del cual nosotros hoy en día tenemos que tener más conciencia acerca de lo que es la inclusión, y creo que es un tema que no todo el mundo ha caído en cuenta de la importancia, no solamente a nivel social, sino en muchos otros ámbitos para estas comunidades. Entonces estoy muy contenta de poder participar el día de hoy. Mónica, qué rico. Este espacio de Tardeando con las TIC queremos entregarlo para que todos tengamos un montón de herramientas que nos permitan tener diferentes aprendizajes a lo largo de la vida productiva. Y pues realmente tengo muchísimas preguntas para hacerte hoy, porque el acceso a la información y la comunicación, pues sabemos que es un derecho para todas las personas, incluyendo a personas con discapacidad auditiva y sordoceguera, pero que eso también implica a su vez superar múltiples barreras sociales, tecnológicas y culturales. Definitivamente pensar en que vamos a garantizar la inclusión a este tipo de comunidades, creo yo que no solamente necesita intérpretes y sistemas alternativos, sino que también necesita un enfoque humano. Entonces tengo 1000 preguntas acerca de este tema, pero me voy a lanzar con la primera, y es que me encantaría que por favor nos ayudes a entrar en contexto sobre un poco sobre qué es la sordera o qué es sordoceguera y cómo esto puede afectar ese proceso de la comunicación. Bueno, nosotros manejamos dos términos, digamos, para ambas comunidades. Cuando hablamos de sordera o sordoceguera, si lo miramos desde el punto clínico terapéutico, pues nos vamos más que todo como a ese diagnóstico médico que se le da a la persona, no puede el caso de la persona sorda o a las personas sordociegas, ¿no? Problemas ya en cuanto a la audición y la visión. Y en cuanto a lo que es la socioantropología, es ya más el tema de comunidad como tal, que es lo que nosotros, digamos, la razón por la cual tratamos de hacer la inclusión un poco más visible. Cuando hablamos de lo socioantropológico, nos vamos a lo que tiene que ver con comunidad y cultura. En el caso de estas dos comunidades, teniendo en cuenta que son minorías. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerle un poquito la vida a estas personas más accesible? No quiere decir que tengan, digamos, más beneficios que las personas que no tienen discapacidad o que tengan otras discapacidades, sino que puedan tener acceso a través de su condición, porque aquí ya no lo vemos como un problema médico, como con ese pesar de que no pudo escuchar, de que no pudo ver, sino que lo vemos como un sujeto que tiene sus derechos y que su forma de comunicación tiene un componente que es, en el caso de las personas sordas, a través de la lengua de señas como su primer idioma. De la sordoceguera lo que manejamos es que es una sola discapacidad. Muchas veces la gente se confunde porque creen que son las dos discapacidades como por aparte, pero no, es una sola. Y depende de lo que haya perdido, como se ha explicado, digamos, anteriormente, si primero perdió la audición o primero perdió la visión. Desde allí surge el sistema de comunicación para este tipo de personas y cada uno es diferente. En cuanto a cómo puede afectar esto, en todos los ámbitos hay inconvenientes, porque la accesibilidad, sobre todo en el tema de la información, en estas comunidades es muy limitado, ya que no solamente se genera fuera de casa, sino incluso dentro de sus hogares.
Efectivamente, ese acceso a la información dentro de casa o fuera de ellos se empieza a volver un asunto realmente importante. Estar actualizados, entender un poco lo que funciona en el mundo, el día a día. ¿O para qué otras cosas crees que es importante que las personas con discapacidad auditiva y sordoceguera puedan tener acceso a la información? Bueno, en el caso de nosotros que no tenemos discapacidad, nosotros de pronto no dimensionamos ese pequeño componente que es tener otro idioma, porque nosotros estamos sumergidos en solamente escuchar y la mayoría de los idiomas simplemente se van por escuchar. Entonces yo escucho, yo lo hablo, yo lo perfecciono. En el caso de estas comunidades, sobre todo las que manejan el idioma de la lengua de señas, es un poco más complejo el tema de el acceso a la información, ya que hoy en día tenemos muchos más componentes o digamos, por ejemplo, en el tema de la televisión ya vemos el recuadro en una de la pantalla donde podemos identificar el intérprete. También tenemos lo que es el closed caption, o sea, todo ese tipo de cosas que uno dice, no, hoy en día es súper bueno, pero realmente cuando uno trabaja con estas comunidades uno se da cuenta que ese tipo de acercamientos, si bien están bien, no del todo quiere decir que la población está entendiendo lo que está leyendo, porque pues, por ejemplo, el español vendría a ser un segundo idioma. En el caso de la sordoceguera no sabemos si por la baja visión o si es ciego total va a entender el intérprete o si depende de otro sistema de comunicación. Así que es como muy complejo tratar de decir, no, pues ya con intérprete se solucionó el inconveniente del acceso a la información, con los subtítulos también o con cualquier otro método, puede ser tecnológico, que se esté solucionando, digamos en este caso, el acceso a esa comunicación. Es muy limitado, entonces nos falta mucho por aprender, pues la invitación es a eso, que podamos entender qué significa la discapacidad y que ellos tienen una condición de vida a partir de un sistema de comunicación. En el caso de comunidad sorda, a través de la lengua de señas. En el caso de las personas sordociegas, depende del sistema de comunicación, porque ahí sí las personas dependen de qué perdieron primero y cuál fue el método que les funcionó más para poder darse a entender y también que les llegue la información. Perfecto, para seguir aprendiendo un poquito más de este tema, me encantaría saber cuáles crees tú que podrían ser las principales barreras a las que se enfrentan estas comunidades a la hora de acceder para este tipo de comunidades. Bueno, en cuanto a tecnología, sobre todo el tema de la comunicación cuando es a través de la lengua de señas, es muy importante el uso de las cámaras, sea en el teléfono o sea en el computador. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros sin discapacidad y necesitamos hacer una llamada, pues el hecho de solamente buscar el número y llamar, así no tengas internet, pero si tienes minutos, pues llamas, te comunicas con la persona. En el caso de ellos, sí o sí necesitan internet para hacer videollamadas, porque ¿cómo se comunican con lengua de señas? Necesita sí o sí una cámara. Por lo general, ellos están muy interesados, digamos, en el manejo de lo que son las redes sociales, porque les permite tener mayor acceso a encontrarse con otras personas y poder comunicarse desde allí. O sea, hemos ido como adelantando cosas muy chéveres. Sin embargo, no quiere decir que eso le genere todas las posibilidades del mundo, porque también se generan esas brechas allí. El tema del internet, como le digo, es gigante. Muchas de estas personas, cuando no tienen las condiciones laborales y no cuentan cómo cancelar un servicio de internet, es muy complejo para que puedan acceder a eso. Entonces, para esto lo que se ha hecho es, por ejemplo, aquí en la ciudad hay lugares en donde se puede asistir que les ofrece estos servicios gratuitos, el uso de un computador, porque muchas veces ni siquiera eso lo tienen, que hoy en día es tan normal en una casa colombiana. Para estas comunidades es un poco más complejo. Algunos lo tienen, pero por ejemplo no tienen entonces el internet, entonces quedan ahí como que, entonces ¿cómo me comunico? Entonces uno queda sin saber de la persona si está bien, si no está bien, si necesita algo, y se viene a dar cuenta solamente cuando estamos en los lugares como por ejemplo el mío, que es un sitio que me permite interactuar en el día a día con la persona sorda o sordociega, y me puedo dar cuenta de cómo está su día a día, de cuál es la necesidad, que si el médico le mandó una fórmula médica, entonces el médico pues no sabe lengua de señas, vienen hacia nosotros y nosotros le ofrecemos ese servicio. Qué buenas recomendaciones, Mónica.
Sí, y que es algo que nosotros creemos que sabemos que les hace falta a ellos, pero que en la realidad no las tenemos en cuenta. Bueno, Mónica, de casualidad, de pronto cuando hablamos de tecnología, ahorita nos hablabas de las redes sociales, lo importante que empiezan a hacer para que tengan momentos de encuentro, de participación con otras personas. De casualidad, ¿tienes ejemplos de aplicaciones o de comunidades en línea o cualquier otro entorno tecnológico donde se puedan evidenciar buenas prácticas que se hayan logrado promover, que realmente haya una inclusión real frente a términos de comunicación? Bueno, cuando hablamos de inclusión real, nos falta mucho. ¿Por qué te lo digo? Porque si bien hay páginas accesibles, por ejemplo, entramos a la página del INSOR, que es el Instituto Nacional para Sordos, o a FENASCOL, que es la Federación Nacional, podemos encontrar que, por ejemplo, todo lo que tiene como un icono se despliega como una especie de GIF, en donde entonces hay una persona que está haciendo la seña de lo que dice allí. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que el español para ellos es su segundo idioma. Entonces la persona puede ingresar a estas páginas y darse cuenta, bueno, yo necesito el servicio de interpretación, entonces yo voy a donde está el JIT que me dice servicio de interpretación y por ahí ingresar para acceder, digamos, a lo que necesito dentro de ese icono. Sin embargo, la mayoría de las plataformas o de las páginas no son accesibles y ahí es donde yo no digo que nosotros seamos los culpables de que no esté esta accesibilidad, sino que nosotros podemos hacer más visible esto. O sea, desde así sea que nosotros no sepamos gran cosa y cómo voy a cambiarle, yo cómo le pongo a mi página o de pronto yo cómo hago una seña dentro de mi página para que ellos sepan qué es, no, pero sí poder en el voz a voz decirle a otras personas, mira, contarles, simplemente es eso, digamos, lo que nosotros necesitamos, poder hacer más visible lo que necesitan estas comunidades para que ellas puedan, digamos, generar como eco hacia otras personas y el día de mañana pues llegue a más personas que no tienen discapacidad pero que quieran trabajar por la discapacidad y hacerlo un poco más accesible. En cuanto a otros medios, no, pues sé que las páginas oficiales de FENASCOL, INSOR son las que tienen algo cercano y las demás pues hay algunas que están intentando hacer. Sin embargo, el medio como más eficaz en el momento para que ellos se comuniquen es a través de videollamadas, sea por WhatsApp o Messenger. Es lo único que utilizan y cuando nosotros, por ejemplo, ofrecemos algún tipo de taller virtual, lo hacemos a través del Zoom, porque, por ejemplo, hemos tratado con Teams, pero es complejo para ellos manejarlo, no lo entienden. Entonces, tener en cuenta como esas cosas, ¿no? ¿Qué tiene el Zoom que no tienen las otras que me permiten que esa persona sí vea lo que se necesita, que la lengua de señas, cuando entonces se haga y se prenda la cámara, se pueda entender? O sea, son como detallitos que hay que ir puliendo. Bueno saber de esos detalles porque algunas veces podemos considerar que estas aplicaciones de mensajería funcionan todas similar. Entonces mira que nos has dejado varios tipsitos muy importantes alrededor de ello. Yo creo que frente a los retos que hoy tenemos como sociedad para asegurar que la información realmente llegue de manera equitativa son muchísimos, pero tú desde tu experiencia, desde tu rol y tu trabajo día a día, ¿cuáles podrían ser al menos 3 retos que sepamos que nosotros como sociedad debemos ir poco a poco garantizando a este tipo de población? Bueno, para mí es fundamental la lengua de señas. No interesa que es que yo no voy a estudiar eso, es que yo no voy a ser intérprete, es que no, sino que así como nosotros desde pequeños tenemos una segunda lengua que es el inglés porque en el colegio es una materia obligatoria, asimismo nosotros ahora que ya somos más conscientes de lo que se necesita en el día a día y porque lo vemos cuando las personas vienen a nuestro sitio y preguntan ¿dónde aprendo lengua de señas? Es que en mi trabajo llegó una persona sorda y yo no supe qué hacer, nadie la pudo atender, en esa necesidad de solucionar algo, ser conscientes de que aprender lengua de señas no quiere decir que sea algo pues superior a aprender otra lengua, que no lo vean como difícil tampoco, porque pues la idea es comunicarnos. Así como si yo hoy en día que no sé inglés viajo a Estados Unidos, yo tengo que mirar la manera de poder comunicarme y nomás me sé 5 palabras y tengo que defenderme, asimismo poder hacerlo con la lengua de señas. Además,
porque digamos esto nos enriquece a nosotros. Y cuando digo nos enriquece es porque todo el proceso mental y físico que nosotros hacemos nos saca de esa zona de confort. Incluso yo digo, a veces nos da beneficios para nosotros ser más recursivos, no solamente a nivel de contacto con estas comunidades y ser un poco más fluidos en lengua de señas, sino que también en nuestro día a día, porque entonces uno ya no ve como una limitación el que me sucedió cualquier cosa, no. Entonces, por ese lado eso. Ahora, hay algo que a mí me sorprende y es el tema de los niños. Los niños cuando ven personas sordas, la agilidad y la habilidad que tienen para aprender lengua de señas es una cosa que uno queda pero sorprendido, y es muy bonito porque la comunidad interactúa con ellos y les explica, les dice cómo debe de ser, y el niño va creciendo desde pequeño con una sensibilización. ¿Qué pasa hoy en día? Por ejemplo, en el caso de nosotros, a veces vamos a los colegios y hacemos promoción de lectura con lengua de señas. Entonces llevo una persona, una compañera que ella es sorda, y ella hace su cuento en lengua de señas. Antes de empezar a hacerlo en lengua de señas, nosotros les enseñamos de ese cuento las palabras como más relevantes al niño. El niño se las aprende, y entonces cuando ella empieza a hacerlo en señas, yo no hago la voz del cuento, sino que los niños mismos nos van contando qué es lo que van entendiendo con las 5 o 10 señas que se han aprendido en el mismo momento. Entonces es una sensibilización dentro de los colegios sin quererte decir, mire, esta es la manera de sensibilizar. No, esa no es la idea de nosotros, sino que el niño asuma desde pequeño que eso es algo natural, que no es algo impuesto, y que en cualquier momento de su vida, en cualquier ámbito, va a encontrar una persona que tiene esta discapacidad y no va a generar como esa exclusión que se ve hoy en día. Y es donde, digamos, caemos en el orden, ay, pobrecito, ay, es que mire, él no escucha, qué pesar, que pues no es la finalidad de ser uno parte de una comunidad como es la sorda o la sordociega. Se crea un ámbito ahí muy bonito, una sensibilización sin tener que decir que es una sensibilización, sin tener que decir que esa persona tiene discapacidad, porque eso es natural. Y cualquier persona, sea que ahorita no tengamos la discapacidad, pero sucede algo y puede que tenga baja visión, puede que quede ciega, puede que los restos auditivos ya no estén funcionando como antes, incluso cuando ya voy en avanzada edad y voy perdiendo ese audio, o sea, no estamos exentos de nada. Entonces, una de las cosas más importantes sería aprender lengua de señas. Lo otro estaría en que nosotros seamos ese eco de la información, no nos la quedemos, porque cuando nos quedamos con esa información no sabemos más allá que hay. Esas otras personas, si tienen familia, si tienen amigos que tienen esas discapacidades, y muchas veces no conocen que hay sitios en donde estas personas con estas discapacidades pueden asistir, que son gratuitos y que les pueden ayudar a su formación, no solamente educativa, sino profesional o incluso social. Puede hacer, porque hoy en día seguimos viendo que la persona que tiene la discapacidad está en su casa y la tienen como aislada y no puede hacer casi nada. Algunos sí ya han aceptado, digamos, esta condición y son muy independientes, estudian, son profesionales, pero muchos todavía no. Entonces, generar ese eco puede hacer que otras personas conozcan de esto, y no, pues sería genial que cada día nosotros nos apropiemos más de eso, además porque para mí es una responsabilidad social. Eso sería, digamos, como lo más importante dentro de este tema, y nosotros ser conscientes de que no estamos exentos de eso, y también de que nosotros tengamos que tener la precaución. Por ejemplo, si no estamos exentos de eso, pero sí podemos hacer cosas para cuidar nuestros ojos, nuestro audio, porque es que en el momento no hay. Si yo, Mónica, quedo ciega, yo quedo sin saber qué hacer, aún trabajando con las personas que tienen este tipo de discapacidad, porque mentalmente o psicológicamente no estoy preparada porque uno lo ve en otras personas y uno puede decir, no, es que es un proceso y tú puedes salir adelante, pero ¿qué hay de uno? Cuando a uno le pasa, yo creo que es otra manera de ver la situación, y para mí, digamos, esto es como lo más elemental que podría recomendarle a las personas, ser conscientes de ello.
También quiero resaltar dentro de esto que nos habías contado y es esa responsabilidad definitiva que tenemos como sociedad, y es que esa responsabilidad social también nos llama a tener las habilidades para comunicarnos y cada vez generar más acceso. Para ir finalizando y cerrando este espacio en el que hemos aprendido y el que ojalá pueda repetirse en otra oportunidad, me encantaría que nos dieras un mensaje. Déjanos ese mensaje a quienes nos están escuchando en este momento sobre la importancia de la inclusión y la comunicación para todos. Bueno, la importancia de la comunicación y el acceso a la información nos ayuda a tener un poquito más de igualdad, de que estas personas puedan sentirse, no digo que especiales, porque todos somos especiales, sino que se sientan útiles dentro de la sociedad y que no tengamos miedo porque muchas veces no lo hacemos no porque no se nos genere el querer ayudar o querer apoyar, sino que muchas veces son, Dios mío, ¿y yo cómo lo voy a hacer? Porque es que, ¿y qué tal yo le haga daño a esta persona si lo ayudo a cruzar la calle? O qué tal yo, no sé, me da miedo hacerlo y es algo normal, pero sí tener la capacidad de poder ser consciente de que ellos necesitan el apoyo, de que a esas personas hay que preguntarles primero, ¿quieren que lo ayuden? ¿Necesita algo en que le pueda colaborar? Listo, no me sé la lengua de señas, pero al menos tratar en lo más básico del español, escribir lo más claro posible. Por ejemplo, ellos no utilizan artículos, entonces si yo le voy a poner a ellos una frase así bien elaborada, donde haya los, la, le, no, ellos se van a confundir. Pero por ejemplo, si llega al médico y la persona necesita entrar porque ya tiene la cita médica y yo me quedo ahí como que no, ¿y yo qué hago? ¿Y quién le va a entender? Y yo no tengo aquí un intérprete, no sé qué hacer, porque suele suceder, al menos ponerle, bueno, es que para el ingreso ellos tienen que facturar, entonces lo que necesitan cédula, póngale y escríbala allí, cédula, básico, le muestra, él va a entenderle, digamos, de esta manera lo que usted quiere decir, porque pues es, digamos, como la forma en cómo ellos han ido en el día a día solucionando todos estos inconvenientes que pasan. Y pues hay personas que sí no saben español, que es un poco más complejo, pero por lo general van acompañados, entonces no hay que sentir miedo y llamarlos por el nombre que es. Si es una persona sorda, entonces tiene la discapacidad auditiva o persona sorda. Si es una persona que tiene sordoceguera, bueno, tiene discapacidad sordoceguera o es una persona con sordoceguera, pero no irlos a llamar, digamos, como que el mudito, el sordomudo, porque digamos, de esa manera se logra lastimar un poco lo que son ellos, porque ellos sí se identifican dentro de una comunidad, que ellos no están diciendo yo no tengo la pérdida auditiva, ellos están diciendo yo soy sordo, y ese sordo me hace tener la capacidad de poder comunicarme en otro idioma que no es el mismo de ustedes, pero que me ayuda a acceder a esa información, esa comunicación que necesito. Entonces sería básicamente eso, ser un poco más conscientes, ser más empáticos con ellos y no tenerles miedo. Yo espero que esta maravillosa conversación que acabamos de tener nos permita eso, generar un poco de empatía, hacernos preguntas de cuando quizás no hemos tenido la sensibilidad o la comprensión a la hora de crear algo, de encontrarnos en nuestro entorno laboral con una persona que tiene una capacidad diferente a la mía. Hablar de acceso a la información y la comunicación definitivamente, Mónica, después de esta conversación, entiendo que también es hablar de dignidad, de derechos y de oportunidades para todos. Hoy hemos reflexionado sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad auditiva y sordoceguera, pero también sobre las posibilidades que surgen cuando la sociedad realmente se va abriendo a escuchar y a construir puentes con ellos. Ojalá que esta conversación sea un recordatorio para cada uno de los que nos está escuchando, que cada uno de nosotros pueda ser parte del cambio, desde promover la inclusión en diferentes espacios cotidianos hasta exigir políticas y tecnologías que no vayan a dejar atrás a nadie. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos y por sumarte día a día a esta causa desde tu entorno laboral y desde cada acción que haces. Te agradecemos realmente este tiempo que has compartido con nosotros. Les agradezco yo porque no estoy hablando dentro de lo que yo quisiera, sino dentro de lo que necesitan estas comunidades, y estos espacios fomentan eso. Entonces quedo muy agradecida por la invitación y esperamos que cada día haya
sea un poquito más como esa suma del conocimiento de una persona al otro, que la podamos transmitir y que se puedan, digamos, estas brechas que ya no existan, que realmente es lo que necesitamos, que hayan más oportunidades y ellos tengan mayor participación dentro de la sociedad. Así es, nos encanta haber hecho un pequeño puente entre quienes nos escuchan y tu saber y las necesidades de muchos que tienen diferentes situaciones específicas. A ustedes, a quienes nos escuchan del otro lado, nos encontramos en un próximo episodio para seguir construyendo juntos una sociedad verdaderamente accesible. Muchas gracias por escucharnos una vez más en Tardeando con las TIC del Campus C Virtual de Confandi. Esto y mucho más en nuestro Campus Virtual. Los invito a ingresar a www.confandi.com.co Campus Virtual. Ahí van a poder encontrar diferentes rutas de aprendizaje, aprender a su ritmo a través de diferentes modalidades. Nos escucharemos en otro momento con Campus Virtual.